Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales, la casa de los maratonistas y la villa del San Blas. Yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y la empatía desde la finca El Caballo y el Caballista, con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe. Y a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero quedan todos oficialmente saludados. El caballo y el caballista. Bueno, nos encontramos bregando con Chustro, de nuestro amigo José de Guaynabo. Chustro es un ejemplar bayo. Chustro viene directamente de Hacienda La Paz en Salinas, de la finca que está allí en Sabanayana, los predios del campamento Santiago, de esas manadas de caballos que hay allí. Un caballo ya de 7 años aproximadamente, según me dice su dueño. Todo el tiempo para adelante, un caballo aguerrido, cabalgando, un caballo que sabe hacer lo que tiene que hacer. Anda ligero, anda cómodo en corto. Tiene prácticamente todos los andares. ¿Qué pasa? Que llegó el momento ya de controlarle la presión que tiene. Ya por la naricita, pues, con el tiempo, ¿verdad? Y las presiones y laceraciones, pues, se le hizo una pequeña callosidad sin laceración externa, ¿verdad? Porque en su epidermis no tiene nada que refleje que haya habido un tajo o lo que fuere. Simplemente una leve callosidad no protuberante, ¿verdad? Síguelo. Y pues llegó el momento ya de controlarle esa presión, ¿verdad? Aprovechándonos de que él mismo pues tiene la boca virgen, empezamos entonces con ese proceso de maduración. ¿Qué es lo que yo he dicho siempre? Que el caballo cuando empieza a rehabilitarse, particularmente de ser un caballo echado para adelante y con presión y medio pegadito por la rienda, pues lo que hay que hacer es sacarlo de lo que él sabe hacer, sacarlo de su zona de confort donde domina, entiéndase, meterlo al círculo y sacarlo de la línea recta, porque ya es un caballo fortalecido. Es momento entonces de aflojarlo por completo, trabajarle con su área cervical, trabajarle entonces con la maduración de la boca, pero obviamente no lo vamos a dejar ir para adelante y vamos a empezar a ponerle entonces el límite. Nosotros con una presión mínima a través de un jaquimón guayacán, con una argolla frontal central que no va para ningún lado, pero como el caballo conoce la presión, pues ¿qué hacemos nosotros? Le quitamos la presión, o sea, no lo vamos a meter en una presión para adelante, entiéndase, ahí pegado, sino lo dejamos suelto y lo vamos llamando. Donde menos le vamos a tocar es en su área frontal, sino más bien va a ser en sus laterales, con poca manipulación a través de la boca. Todavía el caballo, hoy es día 15 de julio, el caballo llegó aquí el día 4 de julio, el caballo lleva 11 días. Pues de esos 11 días, los días que se ha trabajado, todavía él mismo mantiene en el reflejo, ¿verdad?, de asimilación hacia lo que es la aceptación de la herramienta que se está ubicando en su boca. Todavía muestra un tipo de resistencia por el mero hecho de que no ha cerrado la boca, de que todavía está masticando o mordiendo el bocado, como tú lo puedes escuchar, que está haciendo un ruidito y demás. Le tenemos el puente que entendemos que más rápido nos ayuda a madurarle la boca, que es un puente de bronce partido en el medio tipo tijera, que si el caballo de una empieza a aceptarlo como lo ha hecho hasta ahora, que lo ha ido aceptando, no del todo, pero si de una lo acepta, ¿verdad? Pues coronamos con él, entonces podemos culminar con este proceso de embocarlo
de arrendarlo por la boca mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos que llevarlo un articulado para después ir pasándolo poco a poco a uno que lo rete un poco más como este, para entonces pasarlo a una herramienta fija o mecánica, dependiendo cuál sea la necesidad del mismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo sirvo entonces de centro. El caballo ahora mismo tiene 2 ejes de rotación, que es, o pudieran ser 3, ¿verdad? Porque la manipulación también cuenta. Pero anyway, vamos a pensar que soy yo el eje principal de rotación. El caballo está trabajando, haciéndome caso a mí, haciéndole caso a la rienda y haciéndole caso a la argolla frontal. O sea, que serían 3 puntos, vamos a decirlo así, de manipulación. Yo, que vengo siendo el que él pues va a asociar como elemento de enfoque, ubicado en el centro, la argolla frontal, que él la va a entender como elemento de sometimiento, ¿verdad? Donde él sabe que tiene cierto radio para trabajar. Entiéndase que aquí está trabajando más o menos como a 8 pies de mí, y la manipulación, que viene siendo la tercera, desde el lomo, que mi hijo Víctor Gabriel está trabajando con él, que viene siendo de las 3 la más mínima, porque todavía estamos permitiéndole al caballo la no presión dentro de la boca, y la no presión o la presión más mínima dentro de lo que es la manipulación. Lo manipulamos por asociación, ¿verdad? Lo manipulamos metiéndole esta presión psicológica desde el suelo. Nos conectamos con él a través de su argolla frontal, en este caso este jaquimón mexicano, Guayacán, y por último le damos el comando a través de la rienda. Porque lo último que queremos tocarle al caballo es la rienda, a pesar de que tiene la herramienta que mayor manipulación soporta en la boca de un caballo, que es un filete. Pero siempre entendemos, y yo creo que eso es regla básica mundialmente hablando, que el caballo que te trabaja suave, con equipos suaves, posteriormente queda un caballo mucho más asimilador a los toques o a las presiones que se le puedan poner utilizando distintos tipos de herramientas. Lo dejamos siempre, ¿verdad?, con ese filete, y posteriormente vamos a empezar a buscarle herramientas. Pero volvemos a lo mismo. Aquí, por regla básica, que no necesariamente tiene que ser la regla básica mundial, ¿verdad?, pero por lo menos dentro de la finca, cuando un cliente llega con una particularidad como esta, que quiere invocar su caballo, si yo le veo posibilidades, ¿verdad?, si yo veo que yo puedo cumplir con lo que el cliente me está solicitando, pues yo rápidamente ejecuto delante de él, ¿verdad?, y le voy explicando, ábrelo más, llévalo otra vez de la huella. Un plan de trabajo con el cliente, ¿verdad?, porque todo debe tener una estructura, y estas son cosas que se hablan directamente con el cliente, que muchos ya pues las han escuchado aquí en los videos del caballo y del caballista, en tus plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. También estamos en TikTok, donde se le expone entonces al cliente que el caballo tiene que pasar por unos procesos de asimilación en busca de la aceptación. Él tiene que entonces empezar a asimilar lo que es tener una herramienta en la boca para que posteriormente la acepte. Y la asimilación comienza con la presentación de la herramienta, en este caso el filete. ¿Qué sucede? Que como tú has escuchado en otros casos, nosotros rápidamente que llegamos acá, agarramos el caballo, empezamos a exponerlo, ¿verdad?, a presentarle la herramienta. De primera intención lo que hacemos es que buscamos la herramienta, le pasamos un poco de melaza o melao, se lo ubicamos, ¿verdad?, como apero, y lo dejamos en la boca que empiece a masticar,
que aprenda a comer con la herramienta, que es bien importante, y que posteriormente le vaya cogiendo el gusto y nos vaya mostrando un poco de salivación. Acto seguido, en los días subsiguientes, viene lo que es el primer proceso manipulativo en el mismo, que pudieran ser unas quebradas de piso leves, o sea, y no quebradas, vamos a llamar las cosas como son, unas flexiones de piso. Empezamos desde un lateral hacia el lateral contrario, luego intercambiamos y posteriormente empezamos a trabajar desde el mismo lateral, buscando que el caballo venga cada vez con más suavidad y asimilando el mínimo toque por la rienda. Posteriormente a eso, entonces viene la manipulación montada. ¿Qué sucede? Que como yo me quiero asegurar que el caballo asimile y asocie bien, yo lo que hago en este caso es que no dejo que el caballo salga y no me pongo a pelear con el caballo. A pesar de que es un caballo domado, un caballo que es echado para adelante, pues vengo al piso a manipular al mismo y a no dejar la responsabilidad total recargada en la rienda a través del toque que Víctor le vaya a dar. No es que yo no confíe en sus manos. Yo en quien no confío entonces en el caballo, por el hecho de que yo no quiero que se dañe, yo no quiero que él asocie que cuando se le ponga el bocado, él puede hacer lo mismo que hacía cuando se le ponía la jáquima. Entonces venía el intento de monta para el mismo. Se le trataban de montar, entonces el caballito se movía rápidamente. ¿Qué hace uno? La defensa de uno para que el caballo no se mueva es una presión para que no mueva. ¿Qué pasa? Él ya conoce la presión de la jáquima, pero no conoce la presión del filete. El filete tampoco es que ejerce la mayor de las presiones, porque el filete en este caso y en todos los casos viene siendo lo más importante, la guía. Pues yo no quiero que cuando se vayan a montar o cuando haya ese intento de pararlo, porque ya es un caballo que sabe ir para adelante, pues venga ese detalle de que tengo que apretarte y el caballo entonces confunda la dirección del puente, que de una me saque la lengua por encima del puente y todo ese tipo de cosas y patrañas que pueden hacer los caballos. Lo dejamos tranquilo, el caballo ha ido botando el estrés poco a poco, has visto que ha ido a paso corto, él mismo empieza a bajar la velocidad con calma, siempre debiéndose a la manipulación que yo tengo desde el piso, directamente conectado con su cuerpo, a través de esa argolla frontal estática, de ese poderoso Jaquimón Guayacán mexicano, que ha venido a ser una herramienta muy buena para la soltura de cabeza de los caballos. Me encargo yo de soltarlo poco a poco, de ir quitándole las presiones desde el piso. Entiende también que el caballo cuando se monta con jáquima, la jáquima pues ejerce cierto tipo de presiones mecánicas, provoca entonces un apalancamiento en el mismo y el caballo empieza a desarrollar rigidez, se pone un poco fuerte en sus hombros y es una herramienta que trabaja muy bien para llevar a cabo ese tipo de ejercicio, que yo lo estoy haciendo con mi potro italiano y he visto grandes cambios gracias al apalancamiento que una jáquima que tengo le ha ido provocando y ha ido entonces desarrollando mucho más fuerza en su tren delantero y ha ido mejorando mucho más en sus andares y se ha ido fortaleciendo mucho más. A pesar de que es un potro que ya está maduro de la boca, que tú te puedes ir a rutear con él por ahí, no te toca la rienda y demás. Yo estaba pidiéndole un poco más conectado con el bocado, pero no encontraba esa conexión. Tuve que virar, llevarlo entonces al alzador y del alzador o falsa rienda guayo, como tú le quieras llamar, pasarlo entonces a una jáquima, como se le conoce en esta área, un asfixiador, como se le conoce en el área de allá de mis amigos del oeste, un asentador
como se le conoce aquí en el área de Coamo. Jáquima es en Juana Díaz, Ponce y yo creo que el resto de Puerto Rico, pero en Coamo recuerdo que en la década de los 90, cuando empezamos a hablar un poquito más de caballo, se le decía asentador a lo que es la jáquima o jácamo, como se le conoce en el idioma anglosajón. Me ha ido funcionando muy bien con el potro y veo que está recargando un poco más sus hombros y ha ido fortaleciéndose poco a poco. Pues en este caso, yo lo que quiero provocar es eso mismo, que el caballo baje su cabeza, que vaya tranquilo, que vaya sin estrés, que él vaya soltando. El caballo cuando baja su cabeza, cuando se mete en este punto, aquí empieza a soltarse. La postura alta es provocada por una buena soltura en una posición medial o una posición baja. Entonces, a través de la manipulación y con las herramientas, pues el caballo puede levantar. La postura alta también es provocada por cierta rigidez, como te estaba hablando, por la jáquima. Pues el caballo, ahorita cuando lo montamos, estaba muy enganchado, medio bravo todavía. Y tú ves que ha ido poco a poco a través del trabajo, el sudor, la conexión a través de la argolla frontal y demás, ha ido soltando. ¿Qué va a suceder ahora con el caballo? Pues vamos a seguir trabajando con él. Como te dije, según el plan que le llevé a cabo al dueño, a nuestro amigo José de Guaynabo, 30 días con un filete, porque es lo que uno tiene que tener. Quizás el caballo amerite mucho más, pero no menos de 30 días. Hay caballos que todavía a los 60 y 90 días tú no puedes cambiarlo o no deberías hacerlo, pero a veces por planes de presupuesto pues uno tiene que ingeniárselas en el momento para poder, ¿verdad?, ofrecer unos resultados. Ya cuando la cosa tú ves que va mucho más allá y no hay de otra, pues entonces tenemos que reunirnos a ver qué es lo que va a pasar con el caballo. Pero 30 días con el filete. He sido criticado muchas veces por mucha gente porque dice que yo digo que en 30 días, que en esos 30 días no se puede, que como es un plan, ¿sabes? Y dentro de un plan siempre va a haber un margen de error. Pero vamos a hablar de 30 días, vamos a hablar de presupuesto entonces. 30 días basados en ese plan de presupuesto que te acabo de hablar, con el filete. Luego entonces, 30 días más para identificar la herramienta. Pudiéramos probarle la primera herramienta y el caballo asimilarla de una, coronamos, nos pegamos en la loto y vamos por encima con el caballito y vamos a darle para adelante entonces. En los segundos 30 días, entiéndase que ya llegamos a los 60. Luego entonces los últimos 30 para llegar a los 90 ya viene siendo un poquito más de ruta para adelante con el bocado, ¿verdad? Certificando el hecho de que la herramienta que seleccionamos para el mismo entonces sea la herramienta que vamos a tener final y firme para entregarlo entonces por la misma. Son cosas que pasan y hablamos de 3 meses por el hecho de que aquí no tenemos que domar. Si tuviésemos que domar desde cero, yo no puedo ofrecer esos resultados o hablar de ese tipo de resultados en 90 días. Ya ahí estaríamos hablando de mucho más de 6 meses. Ya, sinceramente, cada vez que uno va conociendo más estos animales, uno tiene que entender que los procesos para que el caballo quede cada vez van a ser más rigurosos y comprometedores. Porque esto no es darle para adelante, señores, y hacer lo que nos dé la gana y ya, y se acabó, el caballo quedó hecho. Esto no es darle para adelante y ponle ese bocado, que ese es el que yo le pongo a todo, porque ya eso quedó hecho. Eso pasaba antes, cuando no teníamos acceso a herramientas, cuando vivíamos desinformados y cuando estábamos esperando que el caballo nos dijera cuáles eran sus necesidades. Poco a poco empezamos a conocer el caballo mucho más y nos dimos cuenta que el caballo amerita mucho más
que una simple manipulación. El caballo necesita entendimiento, el caballo necesita una vía de comunicación correcta y cada vez más suave para poder ser entendido, ¿verdad? Y para que sea un caballo que acate a través de la suavidad y no de la presión. ¿Ves? Son muchas las cosas que combinamos buscando el resultado perfecto. Por el momento y por los próximos 30 días seguiremos trabajando con el filete. Hoy no vamos a hacer otra cosa que dar vueltitas aquí, que ya estamos terminando. Conectados aquí, aflojando de piso, dejando que las cosas pasen, dejando que el caballo fluya, buscando esa soltura, ¿ves? A través del toque. Los primeros días tocábamos y como el caballo viene de estar rígido, lo que hacía era que rápidamente cuando yo venía y lo tocaba aquí, me sacaba el trasero. Ahora tú ves que primero viene, da su cara y luego pues saca un poquito el trasero como se supone que sea. Pero antes no, antes venía con mucha rigidez y no hacía caso al llamado. Pero vuelvo a decir lo mismo, manipulamos suave, inteligentemente y con soltura y ya vemos un caballo soltando la cabeza mucho más y trabajando mucho más complaciente, ejecutando más a mi favor. Son procesos que entendemos y son señales que el caballo nos va a ir dando poco a poco hasta que entendamos entonces que podamos ir al siguiente paso. Dentro de estos primeros 30 días también, en algún momento y pronto, iremos soltando, seguiremos dando vueltas y va a llegar el día, quizás finalizando estos primeros 30 días, donde ya vamos a estar dándole para adelante al caballo ahí en la callecita, manipulando más, enseñándole a dar reversa y todo ese tipo de cosas. Y esperemos entonces documentar eso hasta que veamos un caballo bastante asimilado a través de la manipulación que vamos a estar haciendo por su boca, entonces ofreciendo los resultados que hablamos, ¿verdad? Y que llegamos a ese acuerdo de 90 días. Entiéndase que es lo que queremos hacer con el caballo. Sin más nada al respecto, a sus órdenes quedo desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, estimados amigos caballistas. Será hasta la próxima, que va a ser muy pronto. Que Dios les bendiga y que estén bien.